Hola, vamos a empezar con el tema de las magnitudes bioquímicas del metabolismo de las proteínas. Primero vamos a ver qué es una proteína. Pues una proteína es una macromolécula que está formada por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y a veces azufre. Estas proteínas están formadas por la unión de diversas unidades más sencillas que se llaman aminoácidos. Imaginaros que queréis construir un muro o una pared. Ese muro o esa pared sería la proteína y estos ladrillos que forman este muro serían los aminoácidos. Solo existen 20 aminoácidos diferentes, pero que combinados en diferentes órdenes van a dar lugar a la gran variedad de proteínas que existen. Existen más de 20.000 diferentes proteínas en nuestro cuerpo. Estos son los diferentes 20 aminoácidos que tenemos, pues la alamina, glutamina, leucina, serina, todos estos. Y estos, combinados en diferentes órdenes o diferentes secuencias, van a dar lugar a la formación de las diferentes proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, cada una de las cuales tiene diferente estructura y función. Pero al final todas las proteínas son simplemente uniones de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, formando una secuencia diferente. ¿De dónde proceden las proteínas? Pues las proteínas proceden principalmente de los alimentos que ingerimos con la dieta y que son degradados mediante la digestión en componentes más sencillos, que son estos ladrillos o aminoácidos que son más simples. Estos ya se absorben y pasan a la circulación hasta que son transportados mediante la sangre a los diferentes puntos donde se van a utilizar. Las proteínas, al igual que los lípidos o los hidratos de carbono, se ingieren por la dieta, son digeridos en nuestro estómago por diversas enzimas y posteriormente son absorbidos a nivel intestinal y pasarán a circulación general y llegarán a las células donde serán usados o empleados por las mismas. Los aminoácidos que tenemos en exceso o los que proceden de la degradación de las proteínas propias de nuestro cuerpo no se pueden almacenar, ni tampoco se pueden excretar directamente. Es necesario para eliminarlos degradarlos previamente. Este proceso lo veremos en el próximo tema. Aunque existen más de 20.000 diferentes proteínas en nuestro cuerpo, nosotros nos vamos a centrar por su importancia a nivel clínico en las 125 proteínas que existen en nuestro plasma. Son las proteínas plasmáticas y tienen diferentes funciones. Una de ellas sería la reserva energética, principalmente con la albúmina. También tienen una función importantísima en cuanto a mantenimiento del equilibrio ácido-base, actúan como amortiguadores. Y también en cuanto al mantenimiento del equilibrio osmótico, el equilibrio del agua en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la albúmina en estos capilares vemos que mantiene la composición hídrica de los mismos, pero que si por cualquier circunstancia tenemos baja concentración de albúmina, una hipoalbuminemia, esto dará lugar a que gran parte del agua salga para equilibrar este medio, provocando la aparición de un edema, acumulación de agua en los tejidos, un edema. Por eso son fundamentales las proteínas para mantener este equilibrio hídrico. Otra función fundamental y muy importante de las proteínas es el transporte de sustancias, que esto va a ser vital. Transportan el oxígeno, iones, bilirrubina, ácidos grasos, hormonas, fármacos, etc. Otra función vital para nuestro cuerpo es la defensa. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas y van a actuar o neutralizar las sustancias extrañas que entren en nuestro cuerpo, por ejemplo los virus. Van a favorecer diversas reacciones químicas o inhibirlas, por ejemplo las enzimas que actúan en nuestro cuerpo, y también va a ser fundamental su papel en la hemostasia, que es la detención de un sangrado y formación de coágulo y posterior eliminación del mismo mediante la fibrinolisis. Aquí tenemos una imagen que muestra un resumen de las funciones del cuerpo, va a ser fundamental, por ejemplo, la hemoglobina para transportar este oxígeno por nuestro cuerpo, diversas hormonas, que son también proteínas, que van a coordinar todas las funciones corporales, los anticuerpos fundamentales en la función inmune, enzimas digestivas que van a facilitar reacciones químicas para la digestión de los alimentos. También es fundamental el papel en la formación de los coágulos. La mayor parte de los factores de coagulación son proteínas,
Por ejemplo, fibrinógeno, trombina, etcétera, fibrina, y también en la fibrinolisis, la ruptura de este coágulo formado y la recuperación del flujo sanguíneo una vez que se ha formado este coágulo y se tiene que restaurar la circulación. Pues todas estas proteínas plasmáticas van a ayudar en este proceso de hemostasis. En cuanto a las características generales de las proteínas, es importante destacar que la gran parte de las proteínas son sintetizadas en el hígado, pero tenemos dos excepciones. Por un lado, las inmunoglobulinas o los anticuerpos, que son formados o sintetizados en los linfocitos B. Y por otro lado, las hormonas, que muchas de ellas son sintetizadas en las glándulas endocrinas. Por ejemplo, ¿os acordáis de la insulina que se sintetizaba en el páncreas? Pues recordamos eso, la mayor parte de las proteínas en el hígado, excepto las inmunoglobulinas, que son en los linfocitos B, y las hormonas en las glándulas endocrinas. En cuanto al catabolismo de las proteínas plasmáticas, su vida útil termina principalmente en las células hepáticas, aunque también se puede producir unas pequeñas pérdidas mediante filtración glomerular o a través de los capilares. Luego, el órgano principal del metabolismo de las proteínas va a ser el hígado, ya que en él se sintetizan la mayor parte de las proteínas y también en él se degradan las mismas, que lo veremos en el próximo tema, cómo se degradan y cómo se eliminan estas proteínas. Para estudiar a nivel de laboratorio de bioquímica las diferentes proteínas plasmáticas, se pueden emplear diversos métodos. Vamos a destacar estos tres. Primero, electroforesis mediante la realización de un proteinograma. También por determinaciones bioquímicas habituales, como puede ser el método de Biuret. Y por último, por métodos inmunológicos, como van a ser la inmunoelectroforesis y la inmunodifusión radial, que posteriormente describiremos. El más característico va a ser la electroforesis, que va a permitir la elaboración o realización de este proteinograma, como veis en la imagen. La electroforesis de proteínas se basa en su carácter anfótero. Las proteínas son anfóteras, esto quiere decir que pueden estar cargadas positivamente, negativamente o ser neutras en función del medio en el que se encuentren. Nosotros en esta técnica de electroforesis las vamos a poner en un buffer básico de un pH 8,8. Esto va a hacer que al estar en un medio básico adopten carga negativa. Van a estar cargadas negativamente estas proteínas plasmáticas. ¿Esto qué va a pasar? Pues esto va a pasar que si yo, una vez que están cargadas negativamente, las someto a un campo eléctrico, estas proteínas cargadas negativamente van a avanzar hacia el ánodo o polo positivo. Van a estar atraídas por el ánodo o polo positivo y van a migrar desde el punto de aplicación. El punto de aplicación va a estar cercano al cátodo, al polo negativo, y van a empezar a migrar hacia el ánodo o polo positivo. ¿Cuánto van a avanzar o cuánto van a migrar? Pues va a depender de su carga y de su peso molecular. Por ejemplo, la albúmina, que es la que tiene menor peso molecular, es la que más va a avanzar, es la que más va a recorrer o más va a correr en esta electroforesis, va a llegar casi prácticamente al ánodo. Vemos varios grupos en este proteinograma que podemos destacar, que son la albúmina, alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, beta globulina y gamma globulina, que es la que aparece como más difusa. Estas diferentes fracciones, a su vez, incluyen una serie de proteínas plasmáticas. Pues, por ejemplo, en la fracción alfa 1 están todas estas: alfa 1 antitripsina, oroso mucoide, alfa 1 lipoproteína, transcobalamina y protrombina. Este es el equipo que se emplea en la electroforesis. Es una cubeta de electroforesis y lo que vamos a hacer es emplear un soporte de acetato de celulosa. La muestra la vamos a aplicar aquí cerca, esta mancha azul, cerca del cátodo, y como hemos dicho que las proteínas van a estar cargadas negativamente, cuando las sometemos a una corriente eléctrica van a migrar hacia el ánodo o polo positivo. Migrarán más aquellas que tengan un peso molecular menor, como es el caso de la albúmina. Perdón. Esta electroforesis va a permitir separar y posteriormente vamos a ver que también cuantificar las fracciones más importantes de las proteínas plasmáticas y va a dar lugar a la aparición de un patrón
electroforético. Aunque, además de esta técnica, actualmente también se miden de forma individual la concentración de cada una de las proteínas plasmáticas. Tradicionalmente, el soporte empleado fue acetato de celulosa, es el que vamos a emplear nosotros en la práctica, aunque también ha sido sustituido posteriormente por el gel de agarosa, y actualmente este tipo de electroforesis se realiza por una electroforesis especial que se llama electroforesis capilar, que se encuentra totalmente automatizada. En el acetato de celulosa en el que nosotros vamos a hacer se observa este patrón electroforético, se observan las siguientes fracciones, como he comentado, que son la albúmina, la alfa-1, alfa-2, beta y gamma globulinas, que ahora las vamos a describir. Además, una vez que estas fracciones se han separado mediante la electroforesis, las podemos cuantificar. Para cuantificar cada una de las fracciones tenemos dos métodos, uno es la espectrofotometría y el otro es la densitometría. Las vamos a cuantificar y finalmente, mediante esta cuantificación, vamos a obtener un porcentaje de cada fracción con respecto al total. Por ejemplo, en esta tabla veis que la albúmina representa, en este proteinograma, el 55% de las proteínas, es una proteína plasmática con respecto al total. Es el 55% con respecto al total de las proteínas plasmáticas. Es decir, es la fracción más importante, representa el 55% de todas las proteínas plasmáticas. Luego, la alfa-1 globulina representa el 5% de todas las proteínas plasmáticas. Las alfa-2 globulinas el 9%, las beta-2 globulinas el 14% y las gamma globulinas el 17%. Vale, pues para cuantificarlo tenemos, una vez que lo hemos separado con la electroforesis, tenemos dos opciones, espectrofotometría o densitometría, que vamos a describir ahora mismo. Para realizar la espectrofotometría lo que tenemos que hacer es cortar con unas tijeras, tal cual, cortar ese proteinograma, cortar las diferentes fracciones, las vamos a introducir en un tubo con disolvente, las va a disolver de la celulosa, las va a sacar de la celulosa y una vez que las tengamos ya en ese líquido, en ese disolvente, vamos a medir su absorbancia. Cuanta mayor sea su absorbancia, quiere decir que más proteína tenía en esa banda o en esa región. Esta es la que vamos a hacer nosotros en la práctica. Luego haremos una relación con respecto al total de las proteínas. El otro método sería el de la densitometría. La densitometría es como un escáner, un fotómetro, que lo que va a medir es, va a hacer como una foto de ese proteinograma y nos va a dar un valor de lo que corresponde a cada una de las fracciones. En este caso es necesario que el fondo esté totalmente transparente, lo tenemos que usar una solución transparentizadora. Esto sería, una vez que lo escaneamos, este electroforesis, nos daría este patrón, esta gráfica, nos lo daría esta gráfica al escanearlo. Si queréis recordar cómo es la gráfica de un proteinograma, podéis hacer como esta mano, ¿no? El dedo, ponerla así como le está poniendo, el dedo más pequeñito, ¿no? Sería la albúmina y el resto de los dedos alfa-1, alfa-2, beta y el dedo pulgar gamma. Esto sería cuando el escaneo de una tira electroforética la escaneamos, esta electroforesis que hemos tenido, y al escanearlo, el escáner nos da esta gráfica, este proteinograma, donde están las diferentes bandas obtenidas, que se pueden diferenciar en albúmina y las otras que son todas globulinas. Albúmina, globulinas. La albúmina y después tenemos la globulina alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta globulina y gamma globulina. Luego, como hemos dicho, dentro de cada una de estas regiones, pues dentro de alfa-1 habrá un montón de proteínas diferentes que se pueden cuantificar con métodos inmunológicos. Y ya el próximo día hablaremos de qué proteínas hay en concreto en cada una de estas regiones electroforéticas. Muchas gracias.